Esa dirección a la que hace referencia el Marchand la concentra Dalí a mediados de esta década experimentando entre tradición y modernidad, neoclasicismo y vanguardia. Aunque ya Dalí había ensayado con la escritura automática de los surrealistas y era consciente del interés que su obra despertaba en ellos, el pintor reclamaba para sí independencia creativa. En 1927 anuncia una nueva órbita estética que está a mitad de camino del surrealismo y el cubismo, por un lado, el arte primitivo y las influencias de Breguet y el Bosco, por otro. Dalí combina lo local, lo personal y la vanguardia, que se traducen y se plasman en La miel es más dulce que la sangre, 1927. En esta pintura aparece por primera vez un asno en descomposición o putrefacto, en clara referencia a su grupo de Madrid, cuyos miembros empleaban ese término para ridiculizar los valores burgueses tradicionales. También en ese movido año 28, Dalí participa en varias exposiciones y la más destacada de ellas es el segundo Salón de Tardor. El pintor envía dos cuadros, Pulgar, Playa, Luna y Pájaro, putrefactos, y dos figuras en una playa, conocida más adelante como Los deseos insatisfechos. El director de la Sala Paré considera que el segundo de los cuadros es obsceno, especialmente por los calzoncillos manchados de heces fecales, y no es oportuno exponerlo. Dalí se alegra, sobre todo porque sus obras tienen el valor subversivo de horrorizar. Más cerca del triunfo. Ese mismo año Lorca publica su Romancero gitano, que no es bien recibido ni por Buñuel ni por Dalí, quien lo llega a tachar hasta de cursi. Distanciado del poeta, la relación entre el cineasta y el pintor se hace más estrecha y ambos deciden colaborar en la realización del film Un perro andaluz, Un chien andaluz. Buñuel se traslada a Figueras en enero de 1929 para comenzar a escribir el guión. Mantuvieron una regla de oro: solo estaba permitido lo irracional para que las imágenes carecieran de lógica. En abril se trasladan a París para comenzar el rodaje, ocasión que aprovecha el pintor para contactar con Miró, que le sirve de cicerone del mundo artístico. Así conoce a Marguerite Arp y el marchand Camille Guillemans, con quien firma un contrato por el que Dalí se compromete a entregar todos los cuadros que pinte a cambio de un sueldo mensual de 1.000 francos. Otro contacto de 1929, quizás el más importante, conoce al poeta Paul Eluard, miembro del grupo de los surrealistas, y a su esposa, Elena Diakonova, más conocida como Gala. Hasta ese momento de su vida, Dalí había buscado a la mujer de sus sueños, una que se le aparecía en forma de jovencita o de niña, con formas muy definidas y una espalda muy precisa. La llamó Galushka. La buscó por todo París. No importaba que fuera guapa o fea, en las calles, en los burdeles, y al final la encontraría en Gala, su musa, su apoyo, su compañera y con el tiempo su marchand. Dalí regresa a Cadaqués en verano para preparar su primera exposición en París, que organiza Goemans en otoño, de vuelta en la Costa Brava. Con la familiaridad de sus paisajes, el artista es hombre nuevo, un pintor remozado que mira con otros ojos. Dalí ya ha dejado de lado los préstamos de otros artistas y estilos que empleó durante su formación, haciendo acopio de todas las técnicas aprendidas. Aún no se le ha reconocido como un auténtico surrealista, pero en la costa recupera los fantasmas que lo han acompañado durante toda su vida y apuesta por la creación de una serie de elementos sexuales, oníricos, escatológicos, que le darán identidad a lo largo de su obra. En este verano compone las dos primeras pinturas que marcan el inicio de la pintura surreal: El enigma del deseo, Mi madre, mi madre, mi madre, y El juego lúgubre. En estas fechas sucede otro hecho de trascendencia: lo visitan parte de los cerebros pensantes del surrealismo, René Magritte y Eluard, acompañados de sus respectivas esposas. Al grupo también se unen su marchand, Goemans, la compañera de este, Yvonne Bernard y Buñuel. Dalí se siente halagado, sobre todo por la visita de Eluard, quien junto a Breton y Luis Aragón era el intelectual más influyente del surrealismo, y le pide que pose para él. Entretanto, Dalí descubre que Gala posee la misma anatomía de su mujer soñada. Cada vez que se cruza con ella le entran unos ataques convulsivos de risa que nadie comprende, salvo ella. Los ataques cesan cuando él es capaz de reunir el valor para declararle su amor, a lo que Gala respondió premonitoriamente: nunca nos separaremos.
El romance es tan apasionado que cuando todo el grupo de invitados regresa a París en septiembre, Gala aún permanece 2 semanas en Cadaqués, aunque en compañía de su hijo Cécile, con la excusa de que Dalí debe terminar el retrato de Loire, al que añade algunos de sus elementos recurrentes, como las hormigas, los saltamontes y los cráneos. Al partir, Gala se lleva consigo el juego Louvre y Dalí ultima uno de sus cuadros más emblemáticos, El Gran Masturbador. El estreno de Un perro andaluz en octubre cimentó la reputación de Buñuel y Dalí. André Breton califica al film de surrealista y decide prologar el catálogo del debut parisino del artista catalán. La muestra se inaugura a mediados de noviembre y casi todos los cuadros ya están vendidos antes de la apertura. Breton adquirió las acomodaciones del Deseo y el Vizconde de Nuels el juego Louvre, cuadro que gustó sobremanera a los surrealistas por la representación de excrementos y que Dalí pintó con ese propósito. Pero, por extraño que parezca, el pintor no asiste a su consagración. Dalí se escapa con Gala a Barcelona y Sitges, el padre de Dalí, cambia su testamento y deshereda prácticamente a su hijo por 2 motivos. El primero es la relación que mantiene con Gala, que es una mujer casada, y el segundo es uno de los cuadros presentados en París, una litografía del Sagrado Corazón sobre el que Dalí grabó «Parfois je crache par plaisir sur le portrait de ma mère». A veces escupo por placer sobre el retrato de mi madre. Las relaciones entre padre e hijo son cada vez más tensas y el pintor rompe con su padre. Con lo obtenido por la venta de los cuadros en París, compra una casa de pescadores cerca de Cadaqués, en Port-Ligat, porque aunque se desligue de su familia, no puede prescindir de los lugares que más quiere en el mundo, especialmente esa luz que lo ha acompañado durante toda su vida. El rechazo paterno y la destartalada casa que adquiere impulsan a Dalí a pintar de forma obsesiva, y de este frenesí nacen 2 de sus obras más importantes en este periodo. Una es Durmiente, Caballo, León, Invisibles y El hombre invisible. En ambos Dalí desarrolla su método paranoico crítico, donde avanza en el automatismo de los surrealistas, es decir, la técnica de transcripción onírica y de asociación libre para generar imágenes. Al mismo tiempo, en estos cuadros se aprecian las mutaciones sexuales del pintor, que se plasman en la oposición de lo duro y lo blando, y en su complementariedad. Uno de los mejores ejemplos es La persistencia de la memoria, 1931. Entre 1929 y 1931, Dalí experimentó quizás por primera vez estrecheces económicas debido a la quiebra de la Galería de Goemans, ya que su mecenas habitual, el Vizconde de Nuels, deja de interesarle el surrealismo. En esos años Dalí vuelve a colaborar con Buñuel en la realización de La Edad de Oro, pero a diferencia de Un perro andaluz, la nueva película no recibe buenas críticas y además es censurada. Dalí no estuvo de acuerdo con el montaje final y estas discrepancias marcan el primer distanciamiento entre ambos amigos. En 1931 vende La persistencia de la memoria a un marchand de Nueva York y un año después sus obras se exponen en la muestra surrealista en esta ciudad. Mientras sueña con ir y triunfar en América, persisten los problemas económicos. La gestación de Ávida Dollars. Ante la ausencia sistemática de ingresos, a pesar de su labor creativa, Dalí se propuso hacer llover oro del cielo en París. La venta de cuadros ya no es tan fluida y tiene ideas que otros realizan sin decírselo. Maniquíes transparentes, llenos de agua por donde circulan peces, uñas de espejos, senos de repuesto para llevar en la espalda, y es Gala la encargada de salir cada día a venderlos. La idea de Dalí se desarrolló a partir de los ready-made que Duchamp había introducido en 1913, materiales industriales que tras una pequeña modificación eran considerados como objetos artísticos, y los objetos surrealistas que propuso Breton como respuesta al fetichismo humano. Entre los más destacados están el zapato sombrero, el smoking afrodisíaco y el teléfono bogavante. El sombrero lo realizó junto a la diseñadora Elsa Schiaparelli, para la que además hizo bocetos para vestidos de alta costura. Sus cuadros se exponen en Estados Unidos y se mantiene activo colaborando con distintas publicaciones. Se sabe en boca de todos y se le ocurren cosas como hornear un pan simbólico de 15 metros en el Palais Royal, al que seguirá otro de 20 metros en Versalles y después
otros de 30 en cada ciudad europea. Estas ideas son producto del método paranoico crítico, con el que Dalí desarrolla dos técnicas: las imágenes dobles o múltiples, en las que varios elementos se pueden reconocer en una misma configuración, o la repetición de una misma configuración en distintas partes del cuadro con significados distintos, como se observa en el Destete del mueble, 1932. Las propuestas de dobles imágenes ya habían sido exploradas por pintores como Arcimboldo, siglo XVI, y algunos integrantes de la pintura romántica del siglo XIX. Pero Dalí lo superó, demostrando una vez más su admiración por la pintura académica, y aunque los panes no se materializaran hasta casi 20 años después, lo cierto es que consiguió que se fijaran más en él y en sus pinturas. En esta época conoce a un grupo de millonarios norteamericanos, entre los que estaba el matrimonio formado por Clarence y Harry Crosby y los hermanos Julian y Anne Green, con quienes mantendrá una larga amistad. Anne Green propone la Operación Zodíaco para aliviar los problemas de Dalí y Gala. 12 coleccionistas pagarían al pintor una cantidad de dinero un mes del año, escogido al azar, y cada uno podría elegir el cuadro que más le gustara. El año siguiente continúa explotando dos de sus mitos favoritos: Guillermo Tell, presente en su obra desde que rompiera con su padre, y la reinterpretación del Angelus de Millet, también relacionadas con la imagen de Saturno devorando sus hijos. Con el enigma de Guillermo Tell, 1932, cierra prácticamente un ciclo de 2 años en el que la figura literaria había adquirido el rostro de su padre, y Salvador se representaba como un trozo de carne a punto de ser devorado por la figura paterna. En El enigma, Guillermo Tell tiene la cara de Lenin, lo que despierta las dudas de los surrealistas sobre las posturas políticas de Dalí, que también había incluido cruces gamadas e imágenes de Hitler en otros cuadros. Pero lo que realmente molestaba a los surrealistas, especialmente a Breton, es que en todo el mundo se empieza a considerar al pintor como el único representante del movimiento. En enero de 1934 se casa finalmente con Gala, y en noviembre zarpan hacia Estados Unidos por primera vez, gracias a un préstamo nunca devuelto a Picasso, para inaugurar su segunda exposición americana, que resulta ser un éxito. De hecho, vendió 12 cuadros a precios elevadísimos, pero lo más importante es que Dalí ya percibe que el surrealismo puede despertar en América una revolución espiritual. Espiritual o no, los problemas económicos comienzan a diluirse. La estancia se prolonga durante 2 meses en los que dicta conferencias, y a su regreso el matrimonio Dalí se instala en Port Ligat para descansar, escribir y pintar. Durante 1935 publica La conquista de lo irracional, que se traduce inmediatamente al inglés, y comienza a pintar óleos de técnica realista que complementa con elementos oníricos y reales. Este año intenta reconciliarse con su padre, y también se encuentra en Barcelona por última vez con Lorca, a quien le presenta Gala. El ambiente político está muy cargado en Cataluña, e intuye el comienzo de la Guerra Civil Española, que estallará un año más tarde, cuando Dalí se encuentre en Londres. La diferencia entre los recuerdos falsos y los verdaderos es la misma que para las joyas: son siempre las falsas las que lucen más reales, más brillantes. Salvador Dalí. Creatividad a toda prueba. En América hay un interés creciente por el surrealismo. El Museum of Modern Art, MoMA, de Nueva York, organiza una exposición sobre el dadaísmo y el surrealismo, y Dalí es el único artista que atrae la atención, hasta tal punto que la revista Time le dedica su portada. Dalí se traslada a Nueva York por segunda vez, y al llegar declara: la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. La prensa lo aclama y continúa firmando jugosos contratos. Por estas fechas realiza el rostro de Mae West, utilizable como apartamento surrealista, a partir de una fotografía de la actriz, y plantea el Mae West Lips Sofa, que culminará en 1937. El pintor inicia un periodo de gran actividad, realizando innumerables viajes por Europa y América. Dalí, siempre provocador, se viste de buzo con una escafandra para dar una conferencia en Londres, donde visita a Freud y se entera de la muerte de Lorca. Se disfraza de maniquí con cajones para asistir a fiestas. En un viaje a Hollywood conoce a Harpo Marx y le regala una arpa forrada con cucharas, y que, en vez de tener cuerdas, tiene alambre de espinos. La prensa lo reclama cada vez más.